El título de este mensaje es La pureza de Cristo en un mundo caído. Antes de que se sienten, quiero preguntarles, porque acabamos de leer un versículo, hermanos, que Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Es posible, hermanos, vivir en este mundo caído sin contaminarnos del pecado? ¿Es esto posible? Sí. O sea, si su respuesta es sí, entonces vendría otra pregunta: ¿cómo? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Sin duda, hermanos, que el creyente siempre ha luchado con esto. Vivimos en una sociedad y en una cultura que tiene ciertas características de alejarse de Dios y de rechazar su palabra. Y nosotros, como parte de esta sociedad y de esta cultura, pues claro, transitamos, convivimos, compartimos, trabajamos, unos hasta casados, ¿no? con alguien que no es de Cristo. Y la pregunta es, ¿podemos estar en este mundo sin ser contaminados por el pecado? Algunos me ven así como que no, si Cristo pudo, yo también, al otro dirá, ¿no? A ver, ¿quién dijo no? Diles fuerte, hermana. ¿Se puede en esta vida vivir en este mundo caído sin contaminarnos por el pecado? No. No y no. Dale otro no, hermana, para que vean que no soy solo yo. Exacto. No se puede. Algunos han tenido la idea, miren, tome su lugar, por favor. Dios dijo en el antiguo pacto: sed santos, porque yo soy santo. Y entonces la gente comenzó a buscar la manera de ser santos, obedientes. Y se daban cuenta que no se podía. Pero llegó un grupo de personas que dijo: sí se puede, ¿cómo no? Sí se puede. Y no eran de Nueva Vida. Y ellos dijeron que sí se podía. Y cumplían la ley de pe a pa, con punto y coma. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Fuerte. Los fariseos. Ellos decían que sí, que podías ser obediente y no contaminarte. Pero esta pregunta que yo les hice también traía una segunda pregunta, porque si respondían que sí era posible, habría que responder cómo. Hoy sabemos que los fariseos realmente, hermanos, no cumplían. Solo eran una apariencia, ¿lo recuerdan? Jesús lo dijo: ustedes solamente por fuera, pero por dentro ustedes no mueven nada para cumplir la ley. Y si la respuesta era que no, pues la otra pregunta es: ¿y por qué, hermanos, no es posible vivir en este mundo caído, contaminado, sin contaminarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, si le googlean no la van a encontrar, es así, no está ahí, hermanos, ¿eh? ¿Cómo dijo la pregunta? Si nosotros no podemos pasar en este mundo sin contaminarnos, ¿por qué? Porque el pecado no está afuera, está adentro. A ver, hermana, otra vez fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el pecado. Porque nosotros somos los pecadores. Imagínense a alguien: no vayas para allá porque allá hay mucho pecado. A ver, hermana, fuerte. Pues ya lo traemos. No te juntes con esas personas, te vas a hacer igual. Uy, soy peor. Pero como voy a la iglesia, no se me nota. Es que ellos hacen tales cosas. Hermanos, el texto nos dice que Jesús fue probado en todo, mas sin pecado.
Y esto nos lleva a pensar primero en el ambiente en el que vivimos, cómo miramos nuestra sociedad o nuestro mundo. Por eso el título, que es La pureza de Cristo en un mundo caído, vamos a explicarlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Hebreos, capítulo 4, del versículo 14 al 16. Yo creo que no ha cambiado mucho si hablamos de lo pecaminoso de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Vamos a ver hasta dónde podemos ver la maldad en este mundo. Venga, ¿qué hay? ¿Qué pecados hay allá en este mundo caído? ¿Cuál? Pues digamos la desviación sexual o perversión sexual. ¿Qué más? La corrupción. Matar, homicidios, asesinar. ¿Qué más? Drogadicción. Secuestros. ¿Quién dijo la villa? Algo así escuché. La avaricia. La gula, las enfermedades. Y es que cuando dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo mas sin pecado, particularmente hay algunos puntos en los que sí se menciona cómo fue tentado. Porque podríamos solo imaginar que las tentaciones que tuvo Jesús, pero no están en la Biblia. En la Biblia se menciona, por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, que fue llevado por el desierto para ser tentado por el enemigo, y ahí fue tentado en 3 ocasiones. Primero, para que convirtiera las piedras en pan. Segundo, para que se arrojara desde la parte más alta del templo y confiaran que los ángeles lo iban a alcanzar a agarrar para que no se cayera hasta el piso. Y la tercera es: te voy a dar todos estas riquezas de este mundo y los reinos y el poder, si postrado me adorares. Y de allí sí vemos cómo dice, y llegaban los enemigos o los fariseos, los saduceos y los escribas, y lo probaban, lo tentaban, pero las tentaciones a las que se refiere no eran así de que, oye Jesús, ya llegaron los fariseos y traen a una chava, ¿ves las que salen allí en Jerusalén? No, esas, no, acá esta está más bonita. Tentación, no, le traían preguntas a Jesús, no eran tentaciones morales como las que a veces nosotros pensamos. Y es que para mirar nuestra sociedad nos ponemos unos lentes que nos permiten ver, digamos, que esa parte caída de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Hay diferentes lentes, sí, porque entonces nos ponemos los lentes del dualismo religioso o el dualismo filosófico y entonces vemos lo moral. Y esa persona es borracha. Esos toman. Esos, ¿qué más dijimos? Roban y a esos matan. Pero si te pones unos lentes como estos, los lentes de la Biblia, entonces te vas a dar cuenta que el sistema caído está en la religión, que el sistema caído está en el poder de gobierno. Y hoy, hermanos, también podríamos decir que toda esta parte caída y trastornada del ser humano se da en la ciencia, se da en las ciencias, se da en la filosofía, se da en el poder, se da en la educación, se da en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque traen otra versión de lo que es la vida y de lo que son las cosas. Sí, vivimos en un mundo caído y no podemos solamente pensar en la parte moral o en la parte de conducta que podría contaminarnos, sino hay que pensar en lo que dice la Biblia acerca de este mundo. Pero, hermanos, entonces ya contestamos que no es posible vivir en este mundo contaminado sin terminar siendo contaminados, porque nosotros ya somos pecadores y nosotros llevamos una tendencia pecaminosa y no tenemos que ir allá afuera ni juntarnos con los panchitos, ni juntarnos con los drogadictos, ni con los asesinos, porque la naturaleza está adentro de nosotros.
¿De qué habla la Biblia, hermanos? Hebreos capítulo 4, no son textos aislados. Estamos leyendo a partir del versículo 14 al 16, donde el título es Jesús, el gran sumo sacerdote. Hace 8 días, así de rápido, mencioné que los lectores a quienes se les escribió esta carta a los hebreos conocían perfectamente el sistema judío, sobre todo lo que tiene que ver con las ofrendas y con los sacrificios. Y una práctica que hacía el sumo sacerdote, porque solo había un sumo sacerdote en el pueblo, era interceder por el pueblo. Entonces, llegado el día para entrar al templo o al lugar santo, al lugar santísimo, él debía interceder por todo el pueblo, tenía que sentir en su corazón verdadero amor por la condición que estaba sufriendo la sociedad o el pueblo de Dios. Debía hacerlo también con pureza, de tal manera que cuando entraba, entonces él se preparaba para revisar si sus sentimientos, si su fe, si su convicción estaban plenas, porque iban a interceder por el pueblo. Y entonces, llegando a la parte del lugar santo, tenía que hacerse un sacrificio para él mismo, porque él era imperfecto. Quien le hacía perfecto, en este caso, era el sacrificio. ¿Y ese sacrificio a quién representa? A Cristo. Cristo. Entonces, ese sumo sacerdote, una vez que hacía esto, tenía que pasar al lugar santísimo y desde ahí comenzar a orar con un verdadero clamor, un ruego, una convicción de su intercesión. Si no lo hacía así, Dios lo podía matar. Y como nadie podía entrar hasta ese lugar, ¿se acuerdan que se le amarraba un lazo en la pierna? ¿Sí? Para que cualquier cosa, más lo jalaban y pues ya no. En ese sentido, hermanos, aparecen estos versículos del capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estas eran las dos funciones del sumo sacerdote. La primera es que cuando entraba a hacer su intercesión por el pueblo, debía sentir el amor por el pueblo. O sea, como cuando nosotros oramos para interceder por alguien, pero ese alguien ni lo conocemos. Ah, Señor, te pedimos por fulano de tal, tú sabes qué tiene, cómo se llama y qué ha hecho. Pero cuando es de nuestra familia, ¿cómo oramos? Con desesperación, las emociones están a flor de piel porque estamos más relacionados. Esa es la convicción. Esa era la primer condición, debía ser un sacerdote que amara. No se puede interceder si no hay amor. Y esto hacía el sumo sacerdote. Ahora, el escritor a los Hebreos dice, nuestro sumo sacerdote se compadece de nosotros porque vivió y fue tentado como nosotros. Normalmente, hermanos, el sumo sacerdote era una persona que se mantenía como en cierto límite, era protegido porque no lo dejaban que se juntara pues con los malos. Salud. No lo dejaban que se juntara con los malos. Lo protegían tanto para que estuviese bien, así como que no se contaminara. En el caso de Cristo es diferente. Él dice que fue tentado en todo.
Primero entonces, hermanos, este texto no presenta la santidad de Cristo solo como un ejemplo para que nosotros lo hagamos. No, no y no. Sino que su pureza está inseparablemente relacionada con el oficio sacerdotal. Él puede representarnos porque Él no necesita un sacrificio para purificarse. Él es el sacrificio. Él es quien purifica. Segundo, hermanos, debemos evitar pensar que Jesús fue santo porque estaba aislado del mundo y de la sociedad y de la cultura. Sí, como muchos que dicen, yo no voy a las fiestas porque soy cristiano, me aíslo. Pienso que porque no fui, ya me cuenta como un punto extra. Pero piensan que si fui, ya me van a quitar un punto. O bueno, fui, pero solo vi, yo no fumé, yo no tomé. Otros más honestos, pues yo sí tomé, pero del bueno, o poquito. Y Jesús, hermanos, no tenía nada eso que ver con Él, porque Él sí se introduce al mundo, está en el mundo, pasa por las calles de Jerusalén, de Judea, de Samaria y toda aquella región en medio de la gente, conviviendo con la gente, en la vida del pueblo, en la convivencia del pueblo, en la casa de la gente, tomando con la gente, en las fiestas de la gente. Pero el sumo sacerdote humano, el que entraba una vez al año, él debía protegerse. Me estoy protegiendo, me estoy preparando, me estoy cuidando, como cuando uno va a hacer una carrera. Si tú te preparas para una carrera o una competencia, debes prepararte y entre esa preparación se concentra tu mente, no comas en exceso, duerme bien, no te desgastes, no tomes, no hagas vicios, nada. Debes de concentrarte, eso hacía el sumo sacerdote, para poder entrar a hacer la intercesión por el pueblo. Y él decía, bueno, yo ya me porté bien, pero por si acaso vamos a hacer un sacrificio. Ese sacrificio era por él. Cristo no, hermanos, Cristo no. Él sí estuvo en medio de la sociedad. Y tercero, nuestra santidad no es una forma para ganar la aceptación delante de Dios. No somos más aceptos de Dios porque nos portamos mejor. Eso puede ser en la casa, el hijo que le obedece a papá o el hijo que no le desobedece. Sí, si nos hacen sentir bien nuestros hijos, pues los atendemos, los vemos. Pero si no, pues los regañamos y los alejamos de nosotros. No, hermanos, nosotros no ganamos nada por la santidad, porque Cristo ya realizó la obra perfecta y nuestra santificación es fruto de la unión con Cristo y la obra del Espíritu Santo. Permítanme, hermanos, rápidamente compartirles entonces 3 ideas respecto de este pasaje asociadas precisamente a Cristo. Bien lo decía nuestro hermano Abraham en la mañana, hablar de Cristo. Esto se centra en Cristo. No voy a hablar de ustedes de que hermanos pecadores no se han portado bien y yo creo que no andan tan santos. No vamos a hablar de nosotros, ni les voy a decir pórtense bien, porque hermanos, pues ni caso me van a hacer. Y no lo digo en ese sentido, sino que no es el punto de hablar de ustedes. Voy a hablar de Cristo, porque es el único perfecto, porque es nuestro Señor y solamente a Él la gloria por todos los siglos. Amén. Porque yo les digo, no, hermanos, ¿qué creen? Que yo también, sí, tuve una tentación bien dura. Pero miren, hermanos, aquí estoy. Todos dirían, ay, hermano, ¿puedo traer mi foto? ¿Por qué la quitaste? Ahí está, vean. Ay, no, sí, el hermano viéndolo bien. Sí, no, si le quita uno de esos lentes, no, ya casi se ve la santidad del hermano, sí. Ahí se ve medio flaco porque seguramente la tentación era de comer. Y no cayó. Ya, si quieres, ya, quítalo así. No se trata de hablar de mí. Porque yo no lo soy, hermanos. Yo no soy ejemplo de nadie.
Es hablar de Cristo, y más cuando hablamos de la pureza, más cuando hablamos de la santidad. Cristo es el que debe brillar, no el hombre, hermanos. Se han acabado esas etapas donde, admirábamos, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó, admirábamos al predicador, yo quiero ser como él, quiero tocar al predicador, ese sí es santo de a de veras, porque cómo nos regañaba, ¿no? Pues sí, es muy fácil resaltar los pecados, pero hermanos, es una realidad en todos. Y qué triste es, hermanos, tener que caer en la etapa que cayeron los fariseos, que se creían santos y veían con altivez a los demás. Y cuando Jesús llega y los destapa y dicen, ustedes son puro cuento. No lo dijo así, pero así lo entendí yo. Ustedes solamente dicen, pero no hacen. Eso sí lo dijo Jesús. O por lo menos lo registraron como si fueran palabras de Jesús. Entonces, rápidamente, hermanos, Cristo vivió en un mundo caído sin perder su pureza. Dice ahí el versículo 14, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya expliqué por qué es el sumo sacerdote perfecto, que no necesita un sacrificio, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice que traspasó los cielos. Cristo entre nosotros. Cristo en medio de nosotros. Ese es nuestro primer punto. Experimentó lo que experimentamos nosotros, y yo creo que de una manera diferente, porque todos experimentamos la vida de forma diferente, ¿sí o no? Sí. Hay gente que dice, no, a mí eso del alcohol, no, a mí eso ni me gusta. Y hay otros que dicen, ¿quién dijo alcohol? ¿Quién dijo alcohol? Sí, le gusta. Y hay quien dice, no, yo si me estreso, yo necesito un cigarro. Y otros dicen, no, yo no. No, ya tengo ganas de contarte este chismote. Y el otro, ya cuéntanos. No, todos somos diferentes. No experimentamos la vida igual, hermanos. ¿Están de acuerdo? Bueno, no les queda muy claro. Hay chismosos y hay no chismosos. Hay viciosos y hay no viciosos. Hay dragones y hay no dragones. ¿Sí, ya va más claro? Hay huevones y otros trabajadores. Hay unos que les gusta dormir mucho y otros que se levantan temprano. ¿Vamos bien? Todos siempre experimentamos la realidad, la vida de forma diferente. Pero hermanos, hablemos de Cristo, de Cristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La palabra compadecerse, hermanos, es fundamental porque Cristo conoce nuestra condición desde la experiencia humana. La naturaleza de Cristo es doble porque Él es Dios y Él es hombre, pero hombre sin pecado. El asunto, hermanos, es que Él, siendo Dios, vino y se sometió también a la ley. Él vino a cumplir la ley a la manera correcta, no a la manera como la habían malinterpretado los fariseos o los religiosos de su tiempo. Él vino a cumplir la ley perfectamente y se sometió a la ley, la cumplió. No tengo imaginación, ni tampoco por la información de la Biblia, cómo Jesús enfrentó su niñez. En el seminario nos preguntábamos, o nos preguntaba el profesor, si Cristo, hermanos, habrá enfermado, si Cristo se habrá peleado de niño, o debíamos de tomar el Evangelio de Tomás, que era un niño que jugaba haciendo milagros. ¿Cómo debía ser? No alcanza, hermanos, mi mente a entenderlo, porque es una realidad que se va construyendo en la cultura de forma diferente. Y es que cada cultura también vive diferente. Si cada persona es diferente, también cada cultura es diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra propia forma de ofendernos, ¿sí o no?
Esas risitas lo dicen todo. Claro, aquí hay palabras, aquí tenemos nuestras propias groserías, ¿no? ¿Cuáles son las malas palabras de los mexicanos? Bueno, a ver, déjenme, ya vi sus pensamientos, ya, con eso, ya. Pero nos pasamos a otra cultura y entonces en esa otra cultura, lo que aquí pudiese no ser una ofensa, allá sí lo es. Y lo que allá pudiese no ser una ofensa, para nosotros sí lo es. ¿Se han encontrado con algún choque cultural? Sí, se ríen de nosotros en Argentina, por la forma en que hablamos. No me refiero al tono, sino a las palabras. Pero Cristo, hermanos, entra a este mundo y se da cuenta de la injusticia, y se da cuenta de la pobreza, y se da cuenta del pecado y de la miseria y de la enfermedad. ¿Y cómo reaccionó? Con compasión. Él reacciona con compasión, porque miró de cerca lo que aqueja al ser humano, lo que acaba al ser humano, lo que destruye al ser humano. Estuvo de cerca. Pero Él permanece sin pecado, porque no se enreda en la cultura, hermanos. Hay algunos principios que se han encontrado para hablar acerca del sufrimiento. Y a veces, pues vemos como una sociedad, una cultura explota esos principios para tronar la vida del ser humano. Sí, hermanos, nuestra sociedad tiene sus propios problemas y crea también sus propios problemas. Ahorita, si hablamos de nosotros y de nuestra sociedad, ¿cuáles son los problemas que se están generando para dividir a la sociedad, para dividir a las familias, para acabar con los matrimonios? ¿Qué se crean? Nuevas formas de convivencia. Y en esas nuevas formas de convivencia está el individualismo, está la libertad individual, está la privacidad. A ver, ¿qué andas viendo tú en mi celular? Es mi privacidad. Oye, pero soy tu mamá. Sí, pero ya tengo mis derechos. Claro, hermano, se crea una forma de vida que lo único que genera es conflictos. La sociedad se complica cada vez más por la forma en que se vive. Cristo, hermanos, no se enredó en la sociedad, pero sí vio cómo sufríamos y nos ve cómo sufrimos hoy en día por esta situación del pecado en nuestra sociedad y el pecado en nuestro corazón. La respuesta entonces de Dios, hermanos, o de Cristo, es muy diferente a los líderes religiosos, a esos sacerdotes y judíos, porque para ellos, más veían la condición del hombre, veían la forma de encabezar un castigo. ¿Recuerdan qué qué le querían hacer a la mujer adúltera? La querían apedrear. ¿Por qué? Porque a eso se dedicaban. ¿Sí? La gente se escondía de los sacerdotes porque los sacerdotes podrían encabezar. Oye, a mí me llegó la noticia que el hermano fulano de tal anda mal en su chamba. Sí, vamos a sacarlo. Sí, se juntaban ahí los fariseos, lo agarraban y lo iban y hacían ese tipo de juicios. Claro, no tenían tanta autoridad en los tiempos de Jesús porque estaban sometidos al gobierno romano y a la política romana. Pero esa era su forma de actuar. Pero también se buscaban cartas y con firmas del gobierno sí podían hacerlo. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso, llamado después Pablo? ¿Qué hacía? Él perseguía a los cristianos, pero miren, no nada más eso, sino que él en su alta moral, que se creía que él cumplía la ley, entonces se convertía en el policía para ver mal a los, ya no decimos mal y criticar, no, iba y conseguía algunas firmas, se iba al gobierno, mire, tenemos unas firmas, queremos agarrar a un vecino que anda ahí faltando los domingos al culto, y violando el cuarto mandamiento para que no se sientan ofendidos. Y entonces se ponían las firmas y Pablo salía y les decía, vénganse, vamos, allá anda uno que se llama Esteban, anda predicando. Ya traigo aquí firmas, ponía los papeles ahí sobre la mesa, agárrenlo. Está predicando, mátenlo. Porque así estaba predicando, ¿no lo agarraron predicando?
Unos piensan que era porque se tardó mucho y entonces pues lo agarraron ahí por su sermón largo. Pero con sus firmas él mató a Esteban y mataba a hombres y a mujeres, abría las casas, ellos llevaban la orden judicial, entraba y sacaba y empezaban a golpear y arrastrar por las calles y por los cabellos, dice la Biblia, a las hermanas en Cristo. Esto hace el sacerdote, hace el moralista, el que se cree más que otros. Cristo se compadece. Cristo se compadece. ¿Se acuerdan de aquella anécdota? Yo digo que esa anécdota no la he verificado, de aquel hermano que venía en la mañana, se había ido a una fiesta de unos 15 años de un familiar y pues allá, pues ya saben que le invitaron que la cena y que era una copita, era las 6 de la mañana, ya venía a su casa medio caminando y bailando. Y de pronto ve a la hermana que viene caminando y se agacha. Se tapa así la cara y la hermana le dice, no, de mí ni se esconda, al que debería de esconderse es de Dios. Sí, pero Dios no es chismoso. Hermanos, de verdad, si cometes un error, cometes un pecado, cuídate de todos los que están aquí, Hermanos, perdónenme que lo diga. Perdónenme que lo diga. Nos ofende. Ay, es que el hermano mira cómo habla. Ay, que el hermano mira cómo viene. Cuidado con los hermanos, ¿no? Pero vean cómo actúa Cristo. Cristo nos entiende porque Él conoce nuestra condición. Hay que acercarnos a Él. La segunda idea, hermanos, rápidamente, es que Cristo es el modelo de una santidad, hermanos, porque estando en el mundo, no somos del mundo. Versículo 15 ahora. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una forma de pensar en este versículo es creer que a Cristo le llegaron todas las tentaciones que nos pueden llegar a nosotros. Pero ya dijimos que cada quien tiene sus propias tentaciones, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una tentación, a ver, pero así fuerte. ¿Quién le va a la América? No es cierto. A las Chivas, eso. El rebaño de Cristo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. La palabra, hermanos, en griego, de la palabra tentación, es prueba. Otras versiones sí utilizan, fue probado en todo. Prueba. Una prueba para mantenerse fiel a Dios. Pero estando en el mundo, dice Jesús, Padre, Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. Entonces, hermanos, preguntémonos ahora, ¿cómo podemos estar en este mundo sin permitir que el pecado gobierne nuestro corazón? Pues teniendo nuestra relación con Dios, porque Él es, hablamos primero de esta parte de identidad. Jesucristo, hermanos, siempre se presentó como el Hijo de Dios. Y dijo, las cosas que yo digo no las digo por mí. Las cosas que yo enseño no las digo por mí. Según escucho, así lo digo. Cuando nosotros tenemos una identidad, hermanos, es lo primero. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. La santidad es una identidad que tenemos bien definida de quiénes somos.
Y somos hijos de Dios. Pero también somos pecadores. Por eso, hermanos, aquí hay algo que debe de llevar nuestra fe a un nivel de una mayor responsabilidad. Y es cómo evaluamos. Porque los fariseos religiosos, los sacerdotes, en ese momento, y se está hablando en el contexto de ellos, tenían su forma de evaluar la vida de una persona por su pecado. Incluso podrían decir que se merece. Pero para nosotros, en un nivel de crecimiento y madurez, implica poder evaluar a la luz de la Biblia, hermanos, aquello que intenta moldear nuestro corazón. Lo voy a repetir. Nuestro discernimiento tiene que llevarnos a un nivel donde podamos entender aquello que intenta moldear nuestro corazón. Ok, estaban los fariseos, pero en realidad, ¿qué estaba moldeando su corazón? ¿Qué? Recordemos, 2 hombres entraron a orar al templo. Uno oraba: Señor, te doy gracias porque pues yo soy cumplido, yo obedezco, soy guarda de la ley, cumplo los mandamientos. Pues mira que yo doy mi ofrenda y yo no doy nada más un diezmo, yo también ayuno, yo hago esto 3 veces a la semana, hago. Pero ya viste ese que está allá afuera, qué bueno que yo no soy como ese. ¿Qué era en su corazón? ¿Qué estaba gobernando su corazón? El ego. Otra vez, hermana. El ego. El ego. Cuando nosotros no somos tolerantes con las debilidades de los demás. Por eso hace rato hablé de la iglesia. Porque, hermanos, con todo el respeto que me merecen en algunas cosas, ¿sí? Honestamente, no son, pero no somos, ya, yo también. No somos tolerantes. Ya nos espantan las cosas que hacen los demás. Porque las juzgamos no desde la palabra de Dios. Las juzgamos desde nuestro ego. Entonces, estar en este mundo, hermanos, nosotros estamos para reevaluar la conducta de la gente. ¿Dónde están los que te querían apedrear? ¿Dónde están los que te condenaron? Le preguntó Jesús a la mujer. Y dijo: pues creo que ya se fueron. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. La forma en que Jesús miraba la conducta, esa reevaluación, hermanos, a la luz de la Biblia, nosotros debemos entenderla. Y cuando nosotros vemos el pecado, la manera más bíblica de explicarlo es: así es el corazón del hombre, la naturaleza caída. El mundo, el ser humano es pecador por naturaleza. Por eso cuando definimos pecado, hermanos, ya en una forma teológica, pecado es una naturaleza. Pecado no son acciones, pecado no son inmoralidades, pecado es una naturaleza que se va a presentar de esa manera, o con egoísmo, o con ego, o con crítica, o como los fariseos. Hermanos, créanme que cuando llegamos a la palabra de Dios, comenzamos a entender que no son las obras, sino que es la gracia de Dios la que tiene misericordia de nosotros. La santidad, entonces, hermanos, la vemos en Cristo. Al ser probado, ser examinado en todo y salir adelante. Ahora, ¿por qué lo hizo, hermanos? Ese es el único, Él es el único. Imagínense que en el Antiguo Testamento Dios dijera: a ver, el sumo sacerdote que va a pasar al lugar santísimo, no, pues es fulano de tal. No, sí. A ese ni siquiera le vayan a poner un hilito porque ese es buena persona. Pero una ofrenda, no, él pasa directo. No, hermanos, no. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo.
es perfecto. Rápidamente, la última idea. Cristo, hermanos, no solamente es un modelo de santidad, es nuestra fuente de gracia para vivir sanamente. Aquí hay un punto, hermanos, y lean por favor el versículo 16. Hay un punto que cambia todo del Antiguo al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, de la ley a la gracia. Y nos va a servir para reflexionar si estamos en la ley o estamos en la gracia. Versículo 16, ¿qué dice? Hay más o menos. Nada más, a ver la primera palabra, ¿cómo dice? La primera, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Hay que acercarnos ¿a quién? A Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque en Él encontramos la gracia. En Él no vamos a encontrar el rechazo, no. En Él vamos a encontrar la compasión, en Él vamos a encontrar el amor y en Él vamos a encontrar la gracia, que significa un favor inmerecido. Acercarnos a Él, hermanos, porque veamos todos los beneficios de su muerte. Entonces, yo decía que este es un parteaguas entre vivir en la ley o en vivir en la gracia. ¿Cuáles son los beneficios, hermanos? Por esta santidad y por esta pureza de Cristo, este sumo sacerdote que no necesita que se haga otro sacrificio por él, este sumo sacerdote que no necesitaba que le amarraran un lazo en una de sus piernas por si finalmente era rechazado por el Padre. Este sumo sacerdote, hermanos, vean los beneficios que nos trae. Número 1, fue aceptado por el Padre su sacrificio perfecto, el de Él. Y a mí no me pide y ni a ti te pide que tú llegues con perfección para ser aceptado, porque ya Cristo lo hizo por ti. Pensemos en algunos hombres. Sí, se le dio la oportunidad al gran Adán. ¿Quién era el gran Adán? Pues nada más que el mero jefe y el mero padre de todos. Y él cayó. Y podemos pensar en Abraham, y en Isaac, y en Jacob, y en el mismo Moisés, y en el mismo David, y en el mismo Salomón, y todos ellos, hermanos, todos ellos son ejemplos de que no hay nadie limpio. No hay nadie limpio. Todos pasaron su situación. ¿Seré acaso yo mejor que Adán? ¿Cómo saben? No sean así. ¿Seré acaso yo mejor que Abraham? ¿Seré yo acaso mejor que un Moisés que veía cara a cara a Dios y sin embargo, pues no la hizo? ¿Seré acaso yo mejor que los reyes, como decía mi hermana Ramón en la mañana, de Ezequías? ¿O seré yo mejor que el mismo Salomón como un hombre sabio? ¿Seré yo mejor que él? No. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Por lo tanto, hermanos, su sacrificio es aceptado por el Padre y a partir de ahí todos somos perdonados por el sacrificio perfecto, por un amor indudable, por una compasión perfecta de Cristo al morir en la cruz por todos nosotros. Incluso cuando le estaban crucificando, pidió: no le tomes en cuenta sus pecados a esos que lo estaban matando, no saben lo que hacen. Ese es amor, ese es el amor de Cristo. Y por ese amor nosotros hemos sido santificados y justificados. Queridos hermanos, ¿qué es la justificación? La justificación es que Cristo en la cruz, siendo el hombre perfecto, el justo por los injustos, toma mi pecado, muere en la cruz por mi pecado y gana el perdón de mis pecados. Y su justicia perfecta y su obediencia la imputa en mi vida, la imputa en la vida de ustedes, y ahora el Padre nos ve
como justos. Entonces Dios no ve cuando caigo, te ve cuando caes, pero te ve como justo. Deberíamos quitarnos aquel miedo porque muchos dicen, es que en el Apocalipsis se abrirán los libros y ahí está todo lo que he hecho. Sí, y ahí se va a leer todo. Y a lo mejor de alguno de nosotros va a decir, Dios, allá el ángel que ayuda a leer, a buscar los nombres en los libros. Acá tengo otro libro porque este sí como que le echó muchas ganas al pecado. Y acá tengo otro y a ver, tráete todo. No, pues ya mejor lo metimos a un disco duro porque era mucho. Todo eso ya está pagado. Aparece Cristo, es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Sí, que hizo, ya está perdonado. Este es el evangelio, hermanos, que pudo cambiar la vida, el pensamiento y los conceptos del apóstol Pablo, un vil asesino, un hombre duro, un hombre cruel. Dios cambió, hermanos, a través de este evangelio, que es la verdad, su forma de pensar. Si no, ¿cuántas culpas acarrearía? Sí, el Espíritu Santo nos acerca a Dios. Acerquémonos confiadamente. La palabra confiadamente, hermanos, originalmente significa en público, sin problemas, no me debe nada. Podemos ver al Padre y decirle, Padre, y nos ven los vecinos, Padre, y anoche no le paraba la música a las 4 de la mañana. Dirá lo que quiera la gente. Y hermanos, de verdad, quien le hace caso a la gente, solamente nos perdemos, nos extraviamos. Pero ¿saben cómo nos ve Dios? Como justos. Justos. Tú podrás juzgar a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tu papá, a tu marido. Pero para Dios es justo. Es que usted no sabe lo que hizo, pero Dios sí, y Dios lo ve justo. Justo. Dios ve a nuestros hijos justos. Hermanos, esto es los beneficios de la gracia, los beneficios de la pureza de Cristo. Por su pureza nosotros hemos sido purificados. Por su santidad nosotros hemos sido santificados. Por su obediencia nosotros, hermanos, hemos sido hechos merecedores. No por nuestras obras, porque no tenemos de qué gloriarnos. Pablo dice, estoy hable y hable de mis cosas buenas, ya no puedo gloriarme de ellas, porque Dios le dijo, esto es basura, todas tus buenas obras son basura. Entonces Pablo dice, sí, ya entendí, y todo lo que he hecho, y empieza a sacar su CV ahí, cosas muy buenas, muy importantes que había hecho, y dijo, todo esto es basura. Pues, ¿qué creías? Claro que es basura. Entonces Pablo dice, ahora voy a gloriarme de lo peor de mí. Pues claro, porque si tú te empiezas a gloriar de tus obras, ¿para qué quieres a Cristo? ¿Para qué quieres a Cristo? Pero cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, entonces dependemos de la gracia. Estos son los beneficios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si no hay gracia, hermanos, entonces hay un esfuerzo constante del ser humano por sentir calma en su conciencia, de sentirse bien, de agradar a los demás para que lo califiquen como una persona honorable, una persona intachable, un buen cristiano, un buen líder, un buen anciano, un buen diácono, un buen pastor. Pues sí, eso es lo único que quedaría. Pero si hay gracia, queridos hermanos, miramos al Padre y miramos a Cristo y no tenemos una deuda que pagar, porque todo lo pagó Cristo. No intentes crear una versión de santidad, porque lo único que te va a salir es la copia del vil demonio. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Le dijo, ustedes son hijos del diablo. Ya saben que uno es copia de su padre. Así que, por más que te intentes en ser santo o en portarte bien para sentirte bien, no, va a llegar el Señor y te va a decir, tus obras son inmundicia, tus obras son basura,
Lo único que vale es la muerte de Cristo en la cruz. Lo único que vale es su sacrificio perfecto en la cruz. Lo único que vale es su obediencia. Tus obras no las acepto. Acepto solo la obra de Cristo. Ponte de pie, por favor. Tal vez tú has querido ser más cristiano, creyendo que te haces más cristiano por obras. Vas mal, vas muy mal. Tienes que mirar a Cristo, solamente a Cristo. Porque entre más miramos a Cristo, más conciencia hacemos de la gracia de Dios. Cierra tus ojos. Tal vez has luchado contra una tentación o un pecado. Acércate a la gracia de Dios, porque Él es nuestro sostén en este mundo ante el que nosotros tenemos tantas opciones de debilidad, tantas, otras que no las vemos, pero ahí están. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu y nos convence de pecado. Pero ese pecado, el Señor te recuerda, está pagado. Solo te estás dando cuenta de tu naturaleza. Está pagado por Cristo en la cruz. Nuestra justificación no se da cuando aceptamos a Cristo, porque ni siquiera es obra nuestra. La justificación se da en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. A partir de allí, hermanos, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos permite ser como Cristo, nos lleva a ser como Cristo. Y de esta manera, hermanos, jamás sustituiremos su sacrificio por buenas obras, por buenas intenciones o por buenos pensamientos. Quienes se han dedicado al estudio de la conducta del hombre, hay una conclusión científica que el ser humano comete una mentira cada 10 minutos en sus diferentes versiones. Yo pienso, hermanos, que más. Y eso solamente de un pecado. Nuestros pensamientos se traducen en la salud. Nuestros pensamientos se traducen en los estados de ánimo. Los pensamientos negativos son pecado. Sí, hermanos, hay muchas formas en que se expresa. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros para recordarnos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué le debes a Dios? Nada. Nada. No puedes pagarle nada. Todo ya fue pagado por Cristo. ¿Te cuesta trabajo perdonarte o perdonar a alguien? El Espíritu Santo está para ayudarte. El Espíritu Santo está para manifestar esas obras de Cristo en nosotros. El ego es de lo más que alimentamos, de lo más que protegemos. Pero el ego, hermanos, es la base de un corazón caído. El ego es la lucha contra Dios. El ego es yo hago mi vida como yo quiero. El ego, hermanos, es lo que más se pervierte y lo que más protegemos. Amado Padre, gracias por enviar a Jesús, porque si no viviríamos en el Antiguo Testamento buscando ser santos a través de nuestras obras. Pero como dice tu palabra, quien quiera cumplir la ley se va a equivocar en otro punto, ya violó toda la ley. No se puede. No se puede, Señor. Somos pecadores. De una y de otra manera somos pecadores. Solo Cristo. Gracias, Jesús, porque no miraste al hombre como lo miramos nosotros y como lo miraron los religiosos de su tiempo. Gracias porque nos ves con amor, con misericordia, con compasión, como ovejas sin pastor. Gracias, Jesús, porque lloraste por Jerusalén y también intercediste por nosotros, por los que habríamos de creer. Y gracias porque tu sacrificio en la cruz hace a un lado todos nuestros buenos comportamientos meritorios, porque no lo son, no sirven para nada nuestras obras. Estamos aquí solo por tu gracia.
Vivimos por tu gracia y tu misericordia. Y Señor, nos has prometido estar contigo en la eternidad por tu pura gracia. Nuestras obras no nos salvarán, solamente tu gracia. Espíritu Santo, al no entender tu palabra, luchamos en esta tierra. Miramos amenazas, agresiones, contaminación afuera, cuando puede haber más contaminación aquí adentro en la iglesia o en nuestro propio corazón. Espíritu Santo, en uno o en otro escenario, afirma tu palabra, tu bendita palabra de que hemos sido perdonados y que nos podamos sentir verdaderamente como hijos libres, libres del pecado y la condenación. Y que ahora, Señor, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. Los que no andamos bajo la ley, los que andamos bajo el Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, que esta palabra de vida nos haga fuertes, porque la culpa, el pecado, la debilidad, la tentación nos somete, nos hace pequeños, nos hace inmerecedores, nos hace caminar como si no mereciésemos nada. Espíritu Santo, quita de nosotros esa carga tan pesada de la culpa. Resetea nuestro corazón, nuestra mente, para decir que solo tu gracia, que solo Cristo es nuestro Redentor. Y toda aquella obra que pueda ser buena, a ti la gloria, porque tú produces el querer como el hacer. Hay muchos, Señor, que pueden estar luchando por la culpa. Han enfermado, han destruido su vida, han caído en una adicción por causa de algo que no superan. Señor, toca su corazón, transforma su vida. Gracias, Padre, porque nos permites despertar a tu palabra y quitas de nosotros, Señor, toda esa doctrina centrada en el hombre y en sus obras. Solo tú eres bueno, nosotros no, ni lo somos y ni lo vamos a hacer. Solo tú, Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, ahora y siempre. Amén.